Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo el placer de estar en una nueva entrevista. Hoy tengo el gusto de estar con César Chávez, ingeniero en sistemas. Muchísimas gracias, César, por estar hoy aquí. No, muchas gracias a ti por invitarnos, perdón. Eh, Va a ser un gusto. Gracias, muchas gracias por darme la oportunidad. Bien, ¿te gustaría presentarte brevemente con nosotros para que te conozcamos un poquito más? Por supuesto, mi nombre es César Chávez, soy ingeniero en sistema y un apasionado por lo que son cómic, animación y lo que son maquinaria CNC. Y gran parte de mi proyecto han sido buscando eso, lograr hacer cosas que impacten a la gente. Fabuloso. Hablando de, bueno, hablando de proyectos, vamos a ir desmenuzando todo, conociendo un poquito más sobre todos estos proyectos. Bien, ¿te parece si empezamos a hablar un poco de este proyecto aquí que lo tengo en pantalla y mientras vamos conociendo estos proyectos vamos a ir hablando de diferentes aspectos a la hora de afrontar un proyecto, de desarrollar un proyecto o de superar un proyecto? ¿Te parece? Me parece bien. Bien, coméntanos un poquito sobre este proyecto en específico. Ok, este fue mi intento, por así decirlo, de tratar de hacer un negocio de maquinaria semi casera para pequeñas empresas, para pequeñas microempresas, personas que están haciendo su primer negocio y, digamos, están vendiendo dulce o comida en bolsas o están queriendo hacer sublimado de camisa y demás. Entonces, eh, hay veces que cuando uno está comenzando, pues no es como en otros países como en Estados Unidos o en caso del continente Europa, en el sentido de que trabajo sueldo por 3, 4 meses, sueldo mínimo y ya tengo para conseguir mi primer equipo y demás. Aquí pues no se tiene tanta libertad para hacer eso, entonces siempre me ha gustado revisar, trastear, desarmar cosas, entonces tratar de averiguar, abrir y ver, así funciona esto. Claro. Entonces, César Chávez Project fue específicamente pensado para eso, para hacer proyectos ejemplo, hacer una máquina de sublimado, porque en esencia solo es una plancha, algo que calienta y algo que prensa. Y así con muchas más cosas, que son acciones simples que se pueden hacer sacando piezas de aquí, sacando piezas de allá y demás. Lastimosamente, pues, esa idea todavía no se ha descartado, pero se requiere una gran inversión de tanto conocimiento, contactos y demás. Cosa que cuando uno está solo, pues difícilmente. En ese momento fue hace casi, hace 6 años más o menos, 5 años atrás. Entonces, todavía no estaba tan listo para eso. Entonces, y aquí podemos ver sobre todo este láser. Este láser fue con mi primer sueldo que conseguí. Me conseguí, en ese momento estaba en Estados Unidos aprendiendo inglés, entonces, y me regresaba a los 6 meses. ¿Qué pasa? En el colegio donde estaba, en el college, tenía un laboratorio abierto para los estudiantes. Uno llegaba, usaba las máquinas y se regresaba. Entonces dije, bueno, voy a sacarle provecho con mi primer sueldo y yendo al laboratorio, pues me compré todas las piezas necesarias para hacer mi primera máquina láser, que es esta, Bien. con, con el diseño específicamente para que me cabiese en la maleta y todo ensamblado como si fuera Lego. Como el maletín de Iron Man, más o menos. Exacto, literal, literal. Entonces, eh, ahí comencé a empezar a hacer grabado porque esa era otra. Ya más adelante lo vamos a ver. Eh, entonces me empezó a interesar bastante el hecho de la maquinaria CNC, impresora 3D. Desde chiquito la había empezado a escuchar gracias al programa de cómo lo hacen y Cazadores de Mitos. Ella fue la maestra que me enseñó, muy amable. Entonces, eh,
ahí estaban cortando las piezas para mi cortadora de láser. Si te fijas, todo ha sido para ensamblar. Lo mínimo, para usar lo menos posible tornillos, cabos. Entonces, continuando, eh, eso, que por el hecho de intentar hacer proyectos así de robótica y demás para empresas, pues lastimosamente no tenía en ese momento los conocimientos necesarios para llegarlo a un fin. Sí hice un par de dos ventas, por ejemplo, el cuerpo que se vio al inicio fue un proyecto que me pidieron unos estudiantes y que necesitaban simular sistema, una representación del sistema nervioso. Entonces era un cuerpo con luces LED. Entonces yo hice prácticamente todo, excepto por así decirlo, el cuerpo. Bien, y Es, si me permites hacer un paréntesis ahí, eh, ¿cuáles fueron los problemas o desafíos que tuviste que afrontar en este proyecto? O sea, de forma breve, de forma simple, ujú. ¿cómo describirías qué proyectos, qué problemas y desafíos tuviste? En este caso fueron bastante. En primera instancia fue en parte la financiación, porque era, ok, necesito saber cómo cobrarlo, porque además de lo típico, costo de piezas, costo de mano de obra, ¿cuánto cobro yo? Entonces, ahí fue un poquito la que me detuvo bastante por ver cómo podía cobrar. Y de ahí mismo también el cómo conseguir clientes, cómo promocionar. Fue un En desafío. es- exacto. En ese momento estaba comenzando la universidad a los 18 años. Entonces, no tenía tanta experiencia en eso. Pero seguí haciendo proyectos, seguí aprendiendo modelaje 3D, seguí aprendiendo lo que es corte láser y demás. Y ahí, literal, así era la máquina. Después, más adelante, iba haciendo iteraciones, ya mejorando las piezas. Pero ahí comenzó lo del inicio de FK. Hay un proyecto de Arduino, ahí experimentando un poquito. Las piezas que están abajo de las patas, esas fueron cortadas por láser con la máquina que había mostrado. Muy bueno. Y, A mí me encanta la robótica, me encanta la mecatrónica, bueno, todo, todo lo que sea tecnología, ¿no? ujú, Inteligencia artificial, todo eso me encanta. gracias, gracias. Y sí, es que es fascinante la verdad. Entonces, ahí fue mi primer contacto con el área de 3D. Si gusta, podrías pasar el proyecto del videojuego. Bien, sí, sí, Ok, este fue un proyecto de un videojuego que hicimos de parte de la universidad. Cuando vi que ya no estaba funcionando tanto lo de el área de diseñar máquinas y demás, claro. pues me empecé a interesar bastante en el área de videojuegos porque siempre he tenido esa espinita de cómo lo hacen, cómo se hacen. Entonces empecé a leer, comencé por Java, me pasé a GameMaker y así fui migrando entre diferentes motores hasta encontrar Godot, que es el que actualmente uso y el que más manejo. Y pues aprovechando que en una de las materias de la universidad, a mitad de la carrera, pues nos dijeron, tienen que hacer un proyecto de software. Bueno, un videojuego es un proyecto de software. Claro. Así que me reuní con dos amigos, dos compañeros de universidad para hacer lo que es el videojuego. Soy sincero, el arte, por muy simple que está, no lo hice yo. Ah, lo que había dibujado yo era más feo que eso. Entonces tuve un amigo que se encargó únicamente en el área de lo que es el arte, otro que se encargó para la historia y yo me pude centrar en lo que es en full programación. Y esa es otra cosa importante que hay que saber en qué cosa uno es bueno, qué cosa uno sí o sí requiere pedir ayuda de alguien más para lograr esto. Porque lo que diferenció a este juego con los demás intentos, con los 20 proyectos muertos de videojuegos que están en la tumba,
ha sido que tuve la ayuda de mis amigos en hacer lo que es el arte, en ayudarme en todo lo demás que yo como programador no podía hacer. Entonces, La importancia de armar un equipo, digamos, una persona puede ser muy brillante, muy talentosa y demás, pero tiene sus limitaciones en cuanto as- al tiempo disponible, a la energía que puede invertir en un trabajo, etcétera. Una sola persona es limitada, entonces muy importante armar un equipo, ¿no? así es. Y si en dado caso no se tiene el equipo, es buscar la manera de cómo, con las herramientas que hay, es suplir esa necesidad. Entonces, ahí fue donde este ha sido el único, de momento, el único proyecto que se ha terminado de videojuegos. Asimismo, fue una odisea. Aún hay cosas que pulir, pero ahí va. Y desde Nos, desde el punto de vista desde la programación, de la ingeniería en sistemas, ¿cómo viste el proyecto? ¿Qué desafíos tuviste desde la programación? Tal vez no la programación en sí, sino tal vez integrar este trabajo multidisciplinario o cualquier desafío que tú crees que haya sido importante mencionar. sí, hay algo muy importante. Gracias a este proyecto, porque también se llevaba por la materia de gestión de proyecto informático, así se llamaba la materia, nos estaban enseñando, además de, ¿cómo se llama? De cómo llevar el papeleo, cómo hacer la planeación. Y siento que esto ha sido un antes y un después en el hecho de el tener claros los pasos, los puntos que seguir con proyectos, por más pequeño que sea, pero tener los puntos clave de qué cosa hay que hacer es fundamental para saber si algo falla o no, porque este fue un trabajo de 9 meses más o menos. Y hubo un momento en el cual a los 2 meses ya uno queda como, ¿y ahora qué toca hacer? Y para no estar inventando a mitad de la marcha, hay que eso, el tener listado, por más simple que sea, el listado de cositas, de Claro, cosas que hay que hacer. es similar a trazar el camino antes de recorrerlo, por decirlo de alguna manera. Así es. Y bueno, y pasemos, si gustas, pasamos a lo siguiente, que es el Instagram personal de Keima. Bien. Actualmente, este es mi Instagram personal, en el cual lo estoy dedicando para hacer diferentes experimentos. Hay una conferencia de aquí, que fue por el Día del Internet, y, y así con diferentes cosas. ¿Puedes bajar un poco? Sí, sí. Aquí podemos ver diferentes cosas. Eh, Aquí Un lo que poco, hice hay para... un poco de arte también. Así es. Entonces, eh, y bueno, en la parte de ya cuando comenzamos con lo de 3D, si gustas, Sí. Lo que es un el poquito, arte. sí, lo del arte. Ok, ahí estoy probando diferentes cosas, como lo que comenté, que no soy bueno para dibujar, pero me fascinan los cómics, me fascina leer historia, leer de todo. ¿Qué pasa? Por lo mismo de que no soy bueno en esas cosas, el 3D me ha venido como anillo al dedo, porque tengo el control Z. Puedo Claro. mover la cámara para saber exactamente qué quiero. Y asimismo dije, bueno, ¿por qué no intento hacer una animación? Algo aprovechando el 3D que es más, tengo más facilidad, se me da mejor. Y a medida como he ido aprendiendo Blender, en este caso, lo intenté por 3 veces, que dejando un año de por medio y hasta la tercera vez le pude entender. Eh, entonces, ahorita lo que estoy centrando bastante en lo de 3D es el hecho de buscar cómo puedo hacer animaciones modulares para ahorrar tiempo. Porque en el área de programación, hay algo, un término llamado funciones y clases. Las funciones son bloques de código que tú lo llamas y ejecutas lo que esté dentro.
Entonces, mi idea es tratar de llevar eso al área de animación, Bien, en el cual pueda simplemente, por ejemplo, en vez de dibujar o animar un cuerpo caminando, animo nada más un brazo o una pierna en general y luego pasarlo, por así decirlo, al cuerpo que estoy animando, sí, tal cual. de alguna manera como reciclar diferentes aspectos de la animación para ahorrar bastante tiempo. Así es, exacto. Entonces, y eso, gracias a eso, no sé si podemos mostrar la imagen ese video fue haciendo captura de movimiento. Por lo mismo, la misma filosofía, ahorrarme tiempo. El animal lleva bastante tiempo. Claro, ¿Cómo puedo ahorrarme tiempo? Actuándolo yo mismo. ¿Cómo lo puedo hacer? Con captura de movimiento. Eso lo hago. He probado de todo método. Desde usar, el que más me ha funcionado es el que está ahí, que es usando el Kinect del Xbox 360. bien. Entonces, ¿Y, hay un y, par de... y tuviste que usar algún software en específico, digamos, Sí, para obviamente capturar con el Kinect, pero luego pues pasarlo a algún modelo, alguna animación? así es. En este caso usé un software llamado ePIP Software, así se llama, que es pensado para eso. Después te mando el enlace. Es un software de pago, pero accesible. Tiene una versión gratuita de 30 días, pero también sus precios son accesibles. Entonces, tú pones el Kinect o múltiples Kinect, que es lo que me gusta de este software, que podés añadir más cámaras para mejorar lo que es la captura del movimiento. Y pues me grabé caminando. Claro. Entonces, eh, y así con bastante herramienta. Los últimos renders que he hecho son más que todo buscando eso, el conseguir una estética entre dibujado al óleo y similar. Siempre experimentando bastante con lo que son los nodos y demás. Y a todo Bien. esto, un poco de paréntesis, mientras estaba haciendo eso, siempre seguía probando con las cosas de impresión 3D, robótica, electrónica, siempre seguía con eso. Hasta que un día eh, sucedió algo. Decidí tomar una pausa con lo de 3D porque llegué a un punto en el cual me estaba preguntando, necesito dinero para financiar mis cosas. Claro. Ganar dinero con el área de animación 3D, si es posible. Hay personas que lo hacen, pero yo no tengo el talento para hacerlo. Para hacer render ultra realista, que me paguen $200, pero no tengo la capacidad ni el tiempo para poder hacer eso. Ok. Pero sí soy bueno con el área de impresión 3D. Entonces tomé la decisión. Bueno, quiero hacer cosas, necesito dinero. Quiero hacer cosas, pero necesito dinero. Entonces, El gran problema de los proyectos independientes, ¿no? La financiación. exacto. Entonces, pensando de cómo podía financiar las cosas, a todo esto, un dato que tomar en cuenta es que aquí en mi país, en El Salvador, los proyectos, por así decirlo, la electrónica es ultra cara, por así decirlo. Un Arduino que anda costando en Amazon sus $5, aquí anda costando sus $20. Uh, Entonces ya es una cantidad considerable. Y aprovechando que tenía mi impresora 3D, entonces, y que ya tenía tiempo y experiencia imprimiendo cosas para mí, decidí, bueno, voy a empezar a hacer grabados láser y cosas impresas 3D para la gente y lo voy a vender. Y ahí es donde pasamos a lo de FT Lab. bien. Ah, Un segundito. Bien, ahí tenemos este proyecto. así es. Entonces, eh, fue eso. Siguiendo la misma idea de hace 5 años. Ok, proyectos de electrónica para pequeñas empresas y demás, pero centrándolo más en producción en general. Entonces, eh, es esto. F3D Lab es una empresa
una microempresa que se dedica a la impresión 3D y donde casi el 70% de los ingresos que obtengo del área, pues lo dedico para eh, investigación. Investigación tanto de maquinaria CNC como maquinaria, como bastante cosas que me interesan, Claro, claro. como de robótica, electrónica y demás. Entonces, Y eh, es lo más costoso, ¿no? La investigación y desarrollo. así es, pero tiene sus, cuando es sí es un costo alto, no te lo voy a mentir, la investigación, pero en el momento en el cual se tenga un resultado, lo va a valer la pena, va a valer la Vale pena. la pena la inversión, digamos. Exacto. Entonces, actualmente comencé con una sola impresora 3D. Actualmente tengo 7 maquinarias CNC, Bien, 3 impresoras 3D de filamento, 2 de resina y lo demás de máquinas láser. Que la máquina láser, lo que yo hago para ahorrarme dinero, esa es otra que no estamos para gastar un montón de dinero, por lo claro. mismo, lo que hago es fabricarla yo mismo. Con la cortadora láser, con la impresora 3D replico bastante de las piezas. Impresora 3D que puedo ver en un evento o algo, eh, busco la manera de replicarlo, lo hago a mi manera y lo trato de replicar. Actualmente, pues, estoy mejorando una impresora 3D para que tenga múltiples colores. Y al mismo tiempo, este proyecto, esa es otra cosa. Si bien el proyecto nació con la idea de vender grabados láser y demás, eh, ha ido mutando, por así decirlo, hallando un nicho. En este caso, ha ido evolucionando más el área de consultoría para pequeñas empresas, para microemprendedores que desean, que no tienen muy claro de cómo comenzar, porque gracias a esto he aprendido bastante, bastante de cómo cobrar, cómo puedo cobrar el poder hacer de todo. Es como decirle a un dibujante, eh, ¿cómo vas a cobrar el hecho un lienzo en blanco? ¿Cómo puedo cobrar la posibilidad de dibujar lo que sea? Claro, Entonces, con ese lienzo en blanco, qué opciones tengo, ¿no? Qué cosas puedo llegar a hacer y a vender exacto, con esa opción, con esa limitante, etcétera? así es. Entonces, pues, ha ido mutando o ya he consultado. Además de agarrar pedidos para los clientes, agarramos también lo que son proyectos universitarios de escuela, que al chamaco le dejaron, tiene que hacer un robot. Bueno, me contactan, hago el robot, hago las piezas, todo prácticamente, y se lo entrego. Y así, que necesita el modificar una máquina para un negocio, se lo llego, modifico, veo, entiendo el proceso y se modifica. Bien, necesito hacerte una pregunta, o sea, no podemos terminar Ujú, la entrevista sin hacerte esta pregunta porque yo estoy como en el tema por ahí de la robótica, la inteligencia artificial y ujú. demás. ¿Crees que este proyecto o este emprendimiento llegue en algún momento al punto de que puedas colaborar o trabajar con cuestiones relacionadas a mecatrónica, robótica y demás? Digamos, obviamente, empezando por proyectos pequeños o específicos, digamos, apunta a eso, no apunta a eso, estás abierto a la posibilidad, depende de si De, suceda o no, ¿cómo lo ves? de, de hecho, sí. Ahorita, ahorita estamos con mi compañero porque gracias a Dios pues, ya tengo 2 personas que me ayudan bastante en llevar el papeleo y yo me Claro, dedico nada más en usar las máquinas. claro. Pues estamos viendo de cómo hacer una colaboración para desarrollar una cortadora láser con la finalidad de hacer silla de ruedas de bajo costo usando playwood. Bien, O sea, se corta, que corte, ¿qué? 1,5 cm de material. O sea, material de un plywood de 1,5 cm de madera, que es algo, que es algo. La mayoría solo son
5 milímetros, entonces, y que el área de trabajo sea de 2 metros por 1,50. Entonces, eh, eso es una de las cosas que se está viendo cómo se lleva a cabo. Asimismo, proyectos como un concepto que me gustó bastante desde el momento que lo vi y que no he visto mucho que se haya explotado es el término de soft robotic. Son robots, que, mismo concepto, pero en vez de usar motores, usan válvulas de aire comprimido y aire comprimido, Ah, como si sí, fuera, parecido como como si- a ciertas prótesis. exacto. Sí, sí, sí. Entonces estamos viendo la manera de cómo hacer cosas con eso, de cómo estamos trabajando en hacer mezclas de látex y de silicona para poder hacer estructuras que se pueden inflar y desinflar con facilidad y que aguanten. Movimiento asistido, todo lo que tiene que ver con movimiento asistido. Así es. Buenísimo, Y, buenísimo. y bueno, actualmente es eso, buscando la manera de eh, cómo perdón porque me trabe, pero es eso, buscando la manera de cómo salir adelante de, con las ideas. Lo importante es probar. Bien, Nunca sa- ahora que conocimos un poco de tus proyectos, ¿te parece si tocamos algunos aspectos que pueden surgir o que pues están presentes en los proyectos? Que puede ser de cualquier tipo, pero obviamente vamos a hablar de este tipo de proyectos. Sí, me parece bien. Y mientras tanto, vamos a ir conociendo un poco más de, pues, de los proyectos en sí. Ujú. Bien, tú que has participado de, digamos, varios tipos de proyectos, no, no solo un solo tipo. Entonces tienes pues diferentes perspectivas para tener en cuenta, ¿no? Así es. ¿Cómo ves el tema de la financiación? ¿No? Pues todo empieza ahí. No es lo mismo, no Exacto. es lo mismo afrontar un proyecto sin financiación con financiación. Entonces, ¿cómo ves el tema de la financiación en diferentes proyectos? Bueno, primero que hay veces que uno se tiene la idea de esperar, de hacer un crowdfunding para conseguir donación, que no digo que está mal, solo digo que hay otro método. Por ejemplo, en mi caso, quería continuar con lo de impresión 3D, pero necesitaba dinero para el material. Bueno, empecé a hacer cosas. Pero hay momentos en los cuales las personas no pueden hacer eso. Entonces, eh, desde mi punto de vista, y porque lo he hecho bastante, es siempre buscar algo que dé sus fichitas, su poquito de dinero de una u otra manera y de a poco ir entrando. Porque esa es la cuestión. En Latinoamérica, pues muchas veces no podemos agarrar todo nuestro ahorro y tirarnos al agua, sino que Claro. hay que ir de a poquito. Entonces, Siempre, siempre ocurre eso. Bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos la gente quiere empezar a lo grande, ¿no? Quiere exacto, arrancar con proyectos grandes, con cosas grandes, que no está mal, pero pero estaría bueno construir el camino primero, ¿no? Como los pasitos exacto, para llegar a eso, entender las limitaciones que hay, ¿no? Y no dejar que eso te afecte. exacto. Entonces, está bien, digamos, quiero hacer mi cómic y necesito el dinero para hacerlo. Pues buscar un trabajo de medio tiempo y usar bastante del dinero que se usa, tanto para el diario vivir y en los tiempos libres, pues dedicar el dinero, parte de los recursos, a eso, a crear lo que uno quiere hacer. Y sí, se va a tardar uno, pero mientras se busca la manera de cómo generar los ingresos necesarios, pues se tiene algo. Bien, Y pues eso, bien. buscar la manera de cómo generar ese movimiento para poder conseguir el dinero necesario para hacer las cosas. Bien, bien. Claro, empezar de a poquito y ir construyendo, digamos, como etapa a etapa. No, no tomárselo Así. todo tan, tan a la carrera, ¿no? Bien. Sí, por ejemplo, Sí, dime. un ejemplo, en mi caso, pues yo vendí en en un par de tiempo, vendí lo que es algodón de azúcar en la universidad, comprándome una de esas maquinitas de juguete para hacer algodón de azúcar. Se vendía así con las palomitas
Y eso, no hay que tener pena de el intentar cosas y aprovechar las circunstancias. Genial, genial. Y hablemos de otro aspecto fundamental, ¿no? Otro pilar Ujú. en cuestión en cualquier proyecto, digamos. La motivación y la disciplina a la hora de afrontar, desarrollar un proyecto. ¿Qué podrías pues comentarnos, decirnos sobre, por un lado, la motivación y por otro lado, en la disciplina? Pues la motivación es muy escasa, ¿no? Por lo general, Así es, pero lo que sostiene el combustible de un proyecto va a ser siempre la disciplina. así es. En este caso, soy sincero, un par de proyectos no han quedado en nada por el hecho de que no he tenido la motivación. Cuando ya llevo sobre todo en los proyectos de software, que ese, no hay esa magia de ver cómo se va avanzando, como si es un proyecto de robótica. No es lo mismo tener un software de consola que un robot que encienda un LED. Claro. Puede ser muy completo el software, pero si el otro hace algo en el mundo físico, pues va a tener más, lo va a llenar más ahora. Entonces, el consejo que doy en este caso es facilitarnos las cosas. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué pasa cuando uno tiene poquita motivación? Pues va dejándolo, va posponiendo porque significa, ejemplo, necesito continuar con el proyecto de 3D, pero resulta de que para comenzarlo necesito hacer como 20 cosas antes. Necesito sentarme, limpiar mi mesa, encender la computadora, hacer tal cosa, etc. Entonces, entre más cosas haya previas al hacer la tarea que necesita la motivación, pues cuando estoy motivado voy a hacer todo lo necesario para llegar a la última tarea. Claro. Pero cuando no, cuando se pongan difíciles las cosas, pues lo voy a dejar. No, Entonces, claro, si no, le pongo, hay momentos donde el auto está parado y solo con el nitro no va a llegar hasta el punto de la línea de arranque, ¿no? De inicio de la carrera. así es. Entonces, eso, facilitarnos. El hacer la rutina del día a día, que lleve parte de eso, de, digamos, que me levanto, como, limpio la casa. Entonces, en parte de toda la rutina del día, es buscar la manera de cómo meter las cosas. Así, la motivación ya no va a ser tanto, sino que va a ser más por rutina. Cuando ya se tiene el hábito, Es más ya no es fácil. cuestión de Es más fácil, ya no es cuestión de motivación, simplemente es cuestión de seguir la rutina. Y mi consejo es que hagan una lista. Cuando sientan que no hay motivación, hagan una lista. Ok, este día tengo que levantarme y lo anotan. Tengo que lavarme los dientes y lo anotan. Todas las cosas que hagan, lo anotan y así van a ir agarrando un poquito, agarrando el ritmo. Porque es como una pendiente. Al inicio es difícil empezar, por así decirlo, a rodar, pero cuando ya se agarra impulso, las cosas van por inercia. Genial. Y bueno, digamos, la persona de una u otra manera va lidiando con la financiación. De una u otra Ujú. manera va lidiando con la motivación, con la disciplina, con los hábitos. Pero ¿qué pasa cuando las cosas fallan? Tú das tu mejor esfuerzo, crees que tal vez haces las cosas bien o crees que haces las cosas bien y aún así todo termina mal, todo termina en caos. Hay cuestiones inesperadas, las cosas fallan, se acerca el caos. Entonces, qué hacer, cómo afrontar estos momentos pues, que pasan casi, podríamos decir, en la totalidad de los proyectos. Soy sincero, ha pasado un par de veces que he quemado electrónica que cuestan sus $200 y son golpes que te pone a cuestionarlo bastante. O sea, no sé si has trabajado con lo que me comentabas. Sé que tienes un poquito de experiencia con Arduino y demás, ¿no? Sí, sí. Va, entonces, eh, en esas situaciones, soy sincero, lo ideal es
eh, detenerse un momento, respirar y entender que sonará cruel, pero por más desmotivado, por más triste que uno esté, a la vida casi no le importa eso. Entonces, o una de dos, o me levanto y trato de continuar, o me quedo ahí sintiendo lástima, que está bien, o sea, pero va a haber un punto en el cual uno dice, ya me aburrí de sentirme así, y empieza a seguir haciendo el cambio. Lo ideal que recomiendo es tomarse 1 o 2 días para asimilar el golpe. Por ejemplo, estos proyectos que se ve con el lapicero y el cautín son proyectos que se comenzaron, continué, pero pasaron un par de problemas, no tenía en su momento las herramientas necesarias para continuar y pues la dejé, pero yo quería continuar. Pero hay veces que hay que aceptar ok, No tal es, vez ahorita no puedo, no es el momento, tal vez. no es el momento, pero más adelante tal vez. Y pues eso es lo que recomiendo, analizar lo que ha pasado, aprender lo más que se pueda, limpiarse las lágrimas y aceptar la situación. Y pues no es el fin del mundo si no falla. Sí, uno va a terminar, eh, porque hay veces que uno invierte todo lo que tiene a un proyecto, sale mal y hoy qué hago. No, En es muy momentos, duro, ¿no? Invertir tal vez todos tus ahorros, dar lo mejor de ti, dormir mal, echarle todo tu alma, todo tu corazón ahí, todas tus energías, seguir un camino tal vez específico, consejos de aquel, consejos de este, digamos en tu mente hacer todo bien y aún así fallar estrepitosamente. Para muchos en- una prueba muy dura, ¿no? En su vida, en su camino, en sus proyectos, en su emprendimiento o en su empresa. Hay muchas empresas que fracasan. sí, por ejemplo, en mi caso, aquí casi no suele llover. Entonces, hubo una vez que se me inundó el cuarto donde tengo las máquinas. Y estamos hablando de que aquí tengo una inversión, son 7 máquinas en su momento que tenía ahí, bastante a ras del piso, apilada una encima de la otra, y se llenó. Entonces, ya te imaginarás, todo mi esfuerzo, todo mi dinero de aquí a 5 años que había estado ahorrando del trabajo de aquí, trabajo de allá, pues todo mojado. Entonces, en momentos así es simplemente respirar y aprender. Y porque eh, si bien va a parecer que es el fin del mundo, pero se puede seguir adelante. Si Se, se tiene que empezar de cero, pues se empieza de cero. es así, así es, porque hay algo que mucha gente no toma en cuenta, y es la suerte. La suerte es muy importante. Continuando, la suerte es un factor importante. Eh, Hay personas que no se preparan y pues por un golpe de la suerte, pues le ha ido bien. Y pues algo que hay que tomar en cuenta es que entre más hagamos los preparativos para algo, para hacer nuestras ideas realidad, menos vamos a depender de la suerte. Siempre vamos a depender, sí, pero va a ser de menor medida. Es decir, que hay que hacer los preparativos. Y aquí no podemos ser como en Estados Unidos, que no funcionó, se van a McDonald's a trabajar y se pueden ganar la vida. Sí, aquí no. Aquí difícilmente se puede hacer eso. Entonces hay que hablar un poquito, ver que, por así decirlo, tener un colchón de caída cuando algo salga mal. Entonces, pero para asegurarnos de que casi que no salga mal, pues hay que hacer los preparativos. Es decir, tener planes de escape, el planear los puntos de escape, saber Bien. que, ok, si a los 6 meses no he conseguido tanta cantidad de ingresos, ok, primer punto de escape. Lo aprendí a hacer en los proyectos de software.
que cuando se ve que una funcionalidad de un proyecto o de alguna idea sentía que era buena, que lo quería sentar a programar, ponía punto de escape, como, ok, para hacer este software necesito que esto funcione. Si no funciona o no se ve viable, punto de escape, No, porque el tiempo es para traducírselo a algunas personas, ¿no? Como una solución alternativa, ¿no? exacto. Entonces, esos puntos son importantes para el hecho de así ahorro tiempo, esfuerzo y sobre todo dinero. Bien. Eh, Y bueno, y eso está, todo esto que estamos hablando de los proyectos están muy relacionados con el intentar vivir de tus sueños. Porque, ¿por qué la gente hace proyectos? Bueno, la gente hace proyectos porque, por un lado, a veces es su hobby, su pasión o su cable a tierra. A veces es como un trabajo extra, ¿no? Algo que tal vez no le dé para vivir, pero ya lo van preparando, ¿no? Van ahí preparando el terreno. Y hay otros que de verdad están enfocados y su meta, pues sí, es vivir pues de sus proyectos, ya sea software, emprendimientos, videojuegos y demás. Eh, ¿Qué te gustaría mencionarnos sobre esto de intentar vivir de tus sueños? que en la medida de los posibles, a medida de nuestras posibilidades, el intentar realizarlos. Porque, perdón, no se escucha el gallo, ¿verdad? No, no, no. Ah, ok, ok. Eh, de la medida de lo posible, el intentar realizarlo. Porque, por así decirlo, sonará muy filósofo de mi parte, pero de aquí a 50 años, cuando ya esté en mi lecho de muerte, y me pregunten qué hice o qué he hecho para mí, voy a poder decir, realicé mi sueño, intenté hacer esto, hice lo que me gustaba, intenté vivir de lo que me gustaba. Y por así decirlo, eh, es mejor haberlo intentado y fallado Que no, que no nunca haberlo. haberlo Claro. intentado. Porque muchas de las cosas que he hecho han sido porque en su momento, cuando era niño, eh, veía la tele y me preguntaba, ¿y cómo la harán? Yo también quiero ser parte de eso. Entonces empecé a desarrollar, a hacer cosas eh, y así. Entonces también me gusta tener esta idea de quiero ser el, el, por así decirlo, quiero ser el César que mi yo del pasado le hubiera gustado ver. Es Claro. decir, de, digamos, todos los sueños que en su momento tuve y que actualmente tengo, de aquí a 5 o 6 años, el poder decir, ah, hace 5 años tenía este sueño, o quería llegar a este punto, o quise intentar hacer algo. Entonces, eso. Y pues, ya que se puede, intentarlo. Creo que haciendo un paréntesis ahí, creo que es importante eso de visualizar, ¿no? Ok, primero ser consciente, ¿no? ¿Quién soy hoy? ¿No? ¿Qué soy hoy? ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer hoy? Pero decir, ok, me gustaría que exista esta versión, yo soy Hernán, ¿no? Me gustaría Ujú. este Hernán, ¿no? Este Hernán que sea así, que tal vez que tenga estos conocimientos, que logre hacer esto, o sea, esta versión de mí, ¿a qué voy con todo esto? Que relacionado a los proyectos, relacionado a la vida misma, digamos que ciertas versiones de uno mismo son las que van a poder lograr ciertas cosas. A ver, doy un ejemplo muy tonto, muy simple. El Hernán médico es el Hernán que va a poder curar gente. El Hernán ingeniero en sistemas es el que va a poder crear una aplicación para una empresa. Y es un ejemplo muy simple, muy tonto, pero bueno, es eso, ¿no? Esta versión mía, con determinados conocimientos, experiencia, recursos y demás, esa versión mía es la que va a poder lograr ciertas cosas o no. O sea, o no. ¿O no? Pero es esa versión mía. Entonces, yo necesito visualizar qué versión mía quiero alcanzar para decir, bueno, esa versión tiene más posibilidades de lograr lo que yo quiero ahora. No sé si fui muy claro, si se me entendió. Sí,
Por supuesto, Bueno, ejemplifica bastante la idea. eso, ¿no? Qué importante eso para cualquiera, de decir, bueno, necesito llegar a esa versión mía para tener más posibilidades de lograr tal cosa. Así es. Visualizar Ento- y prepararse. Entonces, y pues eh, eso es lo que trato de hacer con todo este proyecto, porque soy sincero, yo quiero hacer mi serie, quiero hacer mi cómic, pero también quiero hacer proyectos de robótica que ayuden a la gente. Y aquí está un gameplay de Marvel's Inventor, ahí Bien, la programación del jefe. bien. Entonces, eh, eso, quiero hacer un montón de cosas, pero para hacerla necesito estar en una posición en la que la pueda hacer. Entonces, busco mediante la tecnología, todas las herramientas posibles, el hacer todo realidad. Todo lo que yo quiero hacer, el intentarlo por lo menos. Genial. Y antes de pasar a cómo la tecnología puede ayudarnos a realizar proyectos y demás, antes de pasar a ese aspecto, ¿qué consejos y recomendaciones, o sea, muy breves, muy sencillos, pero desde tu postura, desde tu experiencia, qué consejos o recomendaciones tendrías para la gente que está realizando sus proyectos y que tal vez las cosas le han salido mal, que han tenido que Ujú. pausar sus proyectos, que se están replanteando de si seguir o no? Básicamente que no, las cosas no van tan bien como quisieran. Eh, Ok, eh, bien. bueno, primero, tomar una pausa de algún proyecto está bien y es sano y es recomendable hacerlo de vez en cuando uno sienta que las cosas no van bien como uno quiere. En esos momentos son muy importantes sentar y pensar, porque al pensar podemos llegar a las ideas de, ah, tengo esta ruta, tengo esta otra ruta. O sea, no casarse con la idea tal cual, sino que con la intención, con el fin. Por ejemplo, mi fin con bastante el área de impresión 3D es poder desarrollar prótesis. Pero, o sea, ese es un fin que tengo. Entonces, ¿qué pasa? Ese fin no depende del negocio. Entonces, eh, lo que quiero decir es que uno al centrarse al fin y no tanto en cómo hacerlo, uno ya puede decir, ah, ok, cuando salga algo mejor, o puedo hacer que el negocio mute y así conseguí ese fin. Claro. Pero, no, la gente se pierde mucho en la meta y está bien ser Ujú. decidido, enfocado y ver allá la meta y decir allá quiero llegar, está bien, pero no por mirar la meta te vas a perder todo el camino y te vas a caer en un pozo y tropezar. Entonces, prestar más atención al proceso, o sea, estar enfocado y concentrado en la meta, pero no olvidarse de todo este proceso que va a haber para llegar a determinada cosa que quieras. Exacto. Entonces, el analizar la situación, ok. También no casarse con el camino. También eso es un punto muy importante, no casarse, o sea, no se, para lograr esto necesito ta. Que la gente por Entonces, ahí es sí, sin ofender a nadie, ¿no? Pero por ahí a veces ujú, la gente o nosotros somos muy tercos, ¿no? Es esto, y es ahora, y es ujú, por aquí, y es esta idea, y es así, así. Y no, digamos que hay que ser un poco más flexible, hay que ser un poco más adaptable, fluir un poco más, ¿no? No ser una piedra, no exacto, ser una piedra que va chocando en cada obstáculo, sino más como el agua, ¿no? Que va así ujú, navegando, que va fluyendo, que va viendo, avanzando por donde se puede. exacto. Entonces, esa es la idea, eh, analizar la situación y si hay que hacer cambios, se hacen los cambios. Bien. Y para las personas que tal vez no sepan cómo afrontar un proyecto, que no tengan cierto conocimiento, cierta experiencia, ahí entra lo que hablábamos de cómo la tecnología puede ayudarnos a realizar proyectos. ¿Qué te gustaría aportarnos, comentarnos sobre eso? Bueno, primero, algo más, en este caso voy a ser un poquito más explícito.
Eh, Busquen información, usen ChatGPT. Si quieren hacer un proyecto, pregunten, primero hay que saber contexto. ¿Quieren hacer un proyecto de robótica? Bueno, vamos entendiendo y no saben nada de robótica. Bueno, vamos comenzando pasito a pasito. Eh, tú comenzando preguntando cuáles son las partes necesarias, qué partes son relevantes, qué partes no, y en parte a eso se empieza a experimentar. Ok, esto funciona así y así y así. Ah, esto no funciona como yo pensaba, lo quito y así. O sea, el ir tratando de meterse en el ambiente, porque eso es muy importante, porque, por así decirlo, tal vez no se puede hacer de la noche a la mañana, pero hay que saber el contexto, lo que implica, para así saber qué hay que hacer. Entonces, si, ejemplo, si el sueño es, sabes hacer su videojuego, bueno, para eso necesitan saber el contexto, saber, ok, qué herramientas se suelen usar, y ya de a poquito se va a ir formando, buscando tutoriales, buscando de aquí, de allá, pero eso, buscar información referente a lo que se quiere hacer y entender más o menos. Y buscar y entender o tratar de entender qué cosas son prescindibles y qué cosas son opcionales. Porque es otra, porque hay bastantes personas que lo que hacen es buscar información y si algo es así, se lo deja y no lo cuestiona, que está bien. Pero hay veces que hay que cuestionarse si la información que he consultado y cómo son las cosas son realmente así. Para, por así decirlo, como dice el dicho, voltear la tortilla y, Claro, claro, y seguir, el hacerlo a mi manera. Y no tengan miedo de hacer la cosa a su manera. claro. Bien, bien, bien. Y por ejemplo, ¿qué herramientas, qué cuestiones de la tecnología crees que puede ayudar a la gente a realizar cualquier proyecto? Puede ser videojuegos, puede ser software, puede ser, no sé, robótica y demás, en aspectos en los cuales no tengan conocimiento o no sean tan buenos o simplemente no quieran invertir su tiempo porque, ok, son proyectos multidisciplinarios y dicen, bueno, yo quiero enfocarme en esto. Y lo otro, tal vez puede, tal vez sepa, tal vez no, tal vez pueda, tal vez no, pero yo no tengo el tiempo o no quiero enfocarme Ujú. en esto. ¿Qué herramientas hay como para facilitar un poco esas cuestiones? Bueno, primero, en este caso, por así decirlo, vamos a, ya que está ChatGPT, hay que usarlo. Como ingeniero de sistema y mucho en el área de informática te van a decir, no hay que reinventar la red. Ya que está una herramienta, hay que usarla. Entonces, en este caso, partimos específicamente con ChatGPT y entender qué parte de lo que se quiere realizar son prescindibles. Ejemplo, continuando con el ejemplo del videojuego. Soy bueno programando y no sé nada de arte. Bueno, busco la manera de cómo hacer un videojuego sin usar arte tal cual. O sea, saco página de aquí, página de allá, me robo acceso de un lado, del otro, o hago dibujo mal hecho, foto y para adelante. Porque lo que interesa es ver la funcionalidad, que funcione, no tanto cómo se ve. Que es importante, pero eso es después. Entonces, siguiendo esa idea, es eso. Usen herramientas de planeación, un blog de notas está bien, Obsidian, para llevar los pasos de las notas de qué se quiere hacer y usar ChatGPT para saber contexto. Eso sí, cuidado, literal, cuidado con ChatGPT en cuestiones de electrónica, No porque es hay muy, veces que no es muy preciso, digamos. no es muy preciso todavía. No vayan a quemar sus piezas, tengan cuidado. Exacto, entonces siempre revisen que la información que le está dando, sobre todo si es sobre los pines, sea correcta. Y eso, o sea, el entender qué cosas se pueden posponer y posponerlas para después y ver cómo se piensa en solucionarlo. Porque muchos estarán hoy en día en contra de la inteligencia artificial. La verdad que en lo personal es una herramienta que me facilita bastante la vida porque, como comenté,
se me hace muy mal, dibujo ultra feo y por eso me encanta el 3D. Pero la inteligencia artificial es una herramienta más que ayuda para suplir lo que uno le hace falta o no es tan bueno, como en mi caso. Y está bien el preguntar y usarlo, así como cualquier otra herramienta. Como dice el dicho, no es el indio, perdón, no es la flecha, es el indio. Claro. Hay que saber los conocimientos y a medida como uno va conociendo, puede, por así decirlo, moldearlo a lo que uno necesita. Bien, y ya antes de, pues, de terminar, lastimosamente, ¿no? Lastimosamente, antes de terminar la entrevista, eh, ¿qué objetivos tienes a futuro con estos proyectos? Ya mencionaste un poco, ¿no? Pero, ¿qué metas o objetivos tienes con este proyecto? Y aprovecho para preguntar si, por ejemplo, si estás abierto a sumar gente a tu equipo o a participar en algún tipo de proyecto con otros que tengan que ver con lo que haces, ¿no? ¿Cuál es tu postura al respecto? Por ahí hay gente que dice, wow, me gusta tu historia, o me gustas tú como desarrollador, me gusta tu proyecto, a ver, no sé, cómo puedo ayudar, cómo puedo ahí aprender y demás, cómo te estás manejando. Bueno, en mi caso, soy sincero, ahorita he estado haciendo más que todo los preparativos, lo que comentaba, hacer los preparativos para las cosas que uno quiere hacer. He estado haciendo preparativos para lo que es, bueno, primero voy a responder, ahorita estoy centrado en tres proyectos. Buscar la manera, el primero, hacer una animación, Bien, una serie animada, pero haciendo y desarrollando herramientas para, que faciliten la animación, como mencionabas, que agilicen. exacto, que agilicen todo, que prácticamente que limite qué tan rápido avanza la historia, sea el guión y no tanto la animación. Bien. Entonces, eh, eso es uno. ¿Y en ese proyecto estás abierto a sumar gente, a colaboradores y demás, o no? Sí, estoy dispuesto. Cualquier persona que quiera formar parte o quiera ayudar a desarrollar herramientas para agilizar el proyecto, pues es bienvenida. Todavía no he hecho un foro de GitHub específicamente para eso, porque la idea es eh, hacer, bueno, un poco de contexto. Ok, Algo que lleva bastante tiempo es animar. Se- o sea, hacer los movimientos y más si es algo largo. Y mi intención es eh, muchos se van a reír, pero poder tener una animación compleja en cuestión de 2, 3 días. Esa es la meta. ¿Cómo se puede hacer? Con captura de movimiento. Pero la captura de movimiento a su vez es demasiado lento por cuestión de hay que hacer limpieza y demás. Entonces se me había ocurrido la manera de hacer como un muñeco Tommy, parece que así se llamaban los muñecos de madera para que usen los artistas, ya. pero Claro, como los maniquís que se usan para las poses y demás. exacto. La idea es hacer como un muñeco de stop motion, tipo de stop motion, pero con sensor en cada articulación y así trasladar, por así decirlo, el esqueleto en la pose del muñeco a digital. Sí, genial, suena bien. ¿Y este proyecto lo quieres hacer como un software open source o por ahí tal vez como una manera también de obtener financiación o incluso algo híbrido? En este caso, todo open source. Soy sincero, le debo bastante a la comunidad open source de impresión 3D. Eh, entonces, y he crecido bastante de mis proyectos, ha sido porque hay alguien previo que ha hecho algo. Entonces, yo dejaba mi granito de arena. Esa es una de las cuestiones. El área de Cloud eh, quiero eso, quiero, una de mis metas es desarrollar herramientas open source para agilizar lo más que se pueda la animación. Genial.
otro de ese uno. El segundo eh, desarrollar, desarrollar, por así decirlo, maquinaria CNC con piezas que se pueden conseguir en Latinoamérica. Bien. Porque, porque esa es otra. El área de CNC, impresión 3D, corte láser, los reyes son Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, esos países. ¿Por qué? Porque pueden hacer un pedido de una placa electrónica o pueden gastar $100, $200 para la electrónica y demás. Aquí, pues, casi no se puede hacer. Para que te hagas una idea, aquí hay algo llamado perfiles de aluminio que Ujú. suelen usar la maquinaria de CNC. Ok. Aquí tengo. ¿Y esto con intenciones de fabricarlas y venderlas en tu país o tal vez llegar incluso a Latam, a Latinoamérica? Eh, Vender, la idea es eso, tenerlo plano, open source, todo open source y ser nada más como un distribuidor. O sea, alguien la Ah, bien. quiere Claro, comprar ya armada, me pueden contactar. Para que te hagan una idea y un poco de contexto, estos perfiles de aluminio que se ven en todo proyecto de electrónica de habla inglesa, aquí en mi país, no se consiguen. Siempre hay que traerlo de afuera. Entonces, eh, la idea del segundo proyecto es eso, desarrollar maquinaria usando piezas que se pueden conseguir en la mayoría de países, minimizando cosas impresas en 3D, minimizando costes. Y si se tiene, pues buscar manera de, ok, quiero hacer mi impresora 3D, pero no tengo impresora 3D. Bueno, com- com- agilizando, como diseñar y fabricar la tuya propia. exacto. Entonces, eh, sinceramente, un poquito de spoiler, veamos si se ve o no. Sí, Bueno, esta es mi versión de lo que mostré anteriormente, pero con piezas que se pueden conseguir aquí. genial. Eso es una. Y la otra es, La tercera era de robótica, ¿no? El tema de las piezas. esa es parte, pero del proyecto, o sea, Mm, del negocio de impresión 3D. ah, bien. No tanto de, No, por así decirlo, las en prótesis. general. Digamos que las prótesis son parte del proyecto de impresión 3D y demás. Sí, en parte sí, pero el área de por así decirlo, me gusta tener en carpeta de prioridades, por así decirlo, Bien, eh, mi- mis metas, mis objetivos. Mis objetivos, por así decirlo, a gran escala son desarrollar herramientas para agilizar la animación, eh, desarrollar maquinaria CNC open source con piezas de aquí de Latinoamérica. Y el tercero es liberar, por así decirlo, eh, aportar mi granito de arena a la comunidad eh, de prótesis y silla de ruedas. Porque me crecí con familiares y amigos que trabajan en el área de rehabilitación. Entonces, me he crecido viendo bastantes casos de primera mano de que por cuestiones de la vida, la persona tiene una discapacidad y eso, no se tiene los recursos necesarios para, ok, claro, no consigo todo. una silla. Digamos que son las prótesis ya fabricadas, importadas de otros países, son bastante caras. Exacto. Entonces, eso, mi tercer meta es eso, usando, tener recursos necesarios para hacer prótesis de bajo costo, de muy bajo costo, hablando de que a lo mucho $10. Genial. Me parece unos proyectos fabulosos. Bueno, ojalá pueda aportar yo también mi granito de arena, ojalá pueda ser parte de esto, si después lo hablamos bien igual, pero Por supuesto. ojalá pueda aportar ahí mi granito de arena. Me encanta este tipo de proyectos. Así es. Y cualquier persona que se quiere unir a estos proyectos, soy sincero, ahorita estoy haciendo mi colchón financiero para poder hacer esto, de poder decir, "Hey, puedo dedicar tanto de mis materiales, de mi maquinaria para hacer esto, mi tiempo para hacer esto. Claro. Tal cual ahorita. eh,
Más que todo estoy viendo eso, de cómo hacer los preparativos previos a empezar. Cualquier persona que se quiera unir para hacer, o sea, para empezar a hacer algo ya, pues me pueden contactar por mi Instagram personal. Bien, sí, ahí voy a compartir todas tus redes en la descripción del video. No olviden revisarlo después. Bien, Y pues, eso. genial, me encantan esos proyectos. Y ya antes de terminar, lastimosamente, ¿tienes algún mensaje en general para pues, todos los que desarrollen proyectos de cualquier tipo, todas las personas que vean esta entrevista o que les interese tus proyectos? O sea, resumiendo, para todas las personas que les interese desarrollar algún proyecto. Bueno, son dos cosas. Primero, nunca es tarde para empezar, siempre buen momento. Siempre, digamos, si quieren hacer algo, no hay un por qué esperar. O sea, a eso es lo que me refiero. No hay un por qué esperar a que obtener tal cosa, porque yo cuando era niño decía, cuando sea grande, quiero aprender a hacer videojuegos. Y es como, ¿por qué tengo que esperar a ser grande? A Claro. eso quiero ir. Yo cuando era, por ejemplo, yo cuando era niño, no tenía computadora, nada, pero hacía Ujú. jueguitos en papel, dibujaba los sprites y los llevaba a la escuela y jugábamos todos como si fuera un jueguito así, lo hacía así. eh, Eso, ¿no? No importa, aunque sea un juego y sea algo de papel o lo que sea, pero empezar ya. ¿Quién sabe? Toda esa información, toda esa experiencia que tengas, cuando llegue el momento te va a servir un montón, aunque sea en forma de juego. Exacto. Eso es uno. Segundo, hacerlo preparativo. Hacerlo preparativo es, ok, tener en este caso, siguiendo la idea del dinero, el tener mis fichitas para hacer un par de cosas y por un tiempo. Y que si se tiene que pausar, se pausa, no hay problema. Entonces, esos serían los dos puntos importantes. Y un tercero de comodín, por así decirlo, Claro. el aprender a minimizar riesgos. Ok. Entre menos riesgos se tiene, más fácil es fallar. Y si se falla, no hay problema. Que algo, como dice, como en la ciencia, si se comprueba, se tiene la creencia de que si se comprueba que algo no es verdad, pues se ve un poco mal visto, pero eh, es importante. El haber verificado, comprobado eso era importante. Exacto. Así mismo con esto. Si tenemos una idea en la cabeza por bastante tiempo y al realizarlo comprobamos que no funciona como nosotros pensamos, puede ser éxito. Y por eso comento lo de no hay por qué esperar. Si podemos comprobarlo lo antes posible. Para esos casos en específico en el cual tengo una idea en la cabeza que voy trabajando durante tantos años y cuando llegue el momento lo ejecuto y veo que no funciona. Hubiera preferido el haberlo puesto a prueba hace 5 años para sacarnos esa idea y en la siguiente. Bueno, eso sería. Claro, qué importante, ¿no? Sí, todo esto. Bueno, espero que todos estos consejos, recomendaciones les sirva, también tus conocimientos y experiencias. Bueno, espero que todo esto que compartimos le sirva. Espero también que todos lo hayan pasado muy bien. Yo la verdad lo pasé muy bien hablando de todo esto, conociéndote un poco más, conociendo tus proyectos. Espero que tú lo hayas pasado bien. Gracias, gracias. Sí, me la pasé muy bien. Genial. Y bueno, lastimosamente pues no me queda otra que ya agradecerle a todos por llegar hasta el final del video. Agradecerte a ti, César, por todo, por tu tiempo, por tu buena onda, por esta hermosa oportunidad. Nada, igualmente ha sido un gusto el hablar sobre estos temas. Cualquier persona que quiera contactar o preguntar sobre cualquier tema de robótica o animación o consultoría me puede contactar Genial, sí, sin ningún problema. no olviden revisar ahí los links de César en la descripción del video. Así que bueno, no me queda más que mandarle un abrazo enorme a todos ustedes y mandarte un abrazo enorme a ti, César. Gracias, gracias. Bueno, adiós. Un abrazo enorme Un a todos y abrazo. nos vemos la próxima.
Adiós.